buenas tardes, ¿cómo están? Es un gusto para nosotras compartir esta reflexión educativa a través de la historia, donde aprendimos mucho sobre el papel tan importante que tenemos nosotros los docentes. Mi nombre es Margin Denise Solís Izquierdo y en la actualidad no laboro como docente. Tengo el gusto de iniciar esta reflexión en torno de los desarrollos educativos y pedagógicos del orden histórico. La educación es uno de los aspectos de la vida del ser humano fundamental en la construcción de la sociedad y de la formación integral de cada ser humano. A través de toda la historia hemos aplicado muchos modelos pedagógicos que han evolucionado de acuerdo a todas las necesidades que el mundo tiene en el aspecto cultural, político, económico, social y hasta religioso para cada época. El hecho de comprender estos desarrollos históricos nos permite interpretar las dinámicas actuales y las reflexiones sobre el papel tan importante que tenemos los docentes dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje en la vida de cada persona y en el avance o retroceso de una sociedad. La educación enfrenta muchos retos relacionados especialmente con la inclusión, la convivencia de los estudiantes, las innovaciones pedagógicas y la atención que debemos tener con la diversidad. Por eso es muy importante analizar aportes de diferentes autores como Olga Lucía Zuluaga, Gabriela Osemba y Diego Palma, quienes se han preocupado por estudiar el contexto histórico de la educación y la pedagogía y nos sirven como herramienta para comprender ese quehacer pedagógico. Para esto, todos estos análisis históricos de la educación nos permiten a los docentes reconocer esa práctica no solo como transmitir conocimientos, es decir, llenar la cabeza, sino que también construir experiencias a nivel humano, social y sobre todo, hoy más que nunca, emocional. Desde esa perspectiva debemos reflexionar sobre la historia de la educación que nos ayuda a comprender y a fortalecer la labor pedagógica y de la misma manera hacer prácticas más conscientes y más transformadoras. Aportes de Zuluaga, Osemba y Génesis sobre el contexto histórico de la educación. Zuluaga 2003 considera que la pedagogía debe entenderse como un saber histórico que se transforma con el tiempo. Sus investigaciones muestran cómo la escuela ha sido un espacio donde circulan conocimientos, normas y prácticas que responden a las necesidades del docente, no solo de enseñar contenidos, sino también participa en la construcción cultural y social de los estudiantes y sus familias como sujeto activo del conocimiento pedagógico. Esto permite comprender que la educación no puede reducirse únicamente a métodos o evaluaciones, sino que debe valorar la experiencia, la reflexión y la transformación social dentro del aula. Osemba resalta la importancia de estudiar la historia de la educación para comprender los cambios de la escuela y de las políticas educativas. Sus investigaciones permiten analizar cómo la educación ha sido influenciada por procesos políticos, económicos y culturales en América Latina. Destaca que cada época construye una manera distinta de enseñar y de aprender. Gracias a ello, hoy entendemos la necesidad de promover una educación inclusiva, participativa y centrada en el educando. Este aporte nos ayuda a reflexionar sobre lo importante que es ser crítico, transformador y abierto al cambio, todo a favor de la educación, adaptando nuestras prácticas pedagógicas a las necesidades de cada época. Génesis plantea que la educación debe responder a las transformaciones sociales y a las necesidades reales de los estudiantes. Es un enfoque
que promueve una reflexión crítica sobre el papel de la escuela y del docente en la formación humana, emocional y académica, resaltando que el aprendizaje no solo está basado en contenidos teóricos, más bien debe enfocarse en experiencias significativas, la sana convivencia y el valor de las diferentes individualidades, fortaleciendo una educación flexible capaz de integrar procesos históricos, pedagógicos y sociales dentro de una práctica educativa. Bueno, hasta aquí termina mi aporte tan valioso. A continuación, mi compañera Ana Lucía García nos compartirá la experiencia vivida con un gran aprendizaje. Hola compañeros, muchísimas gracias Margie. Mi nombre es Ana Lucía García, soy docente. Voy a compartir algunos mensajes de reflexión que me han traído esta investigación, ya que vivo diariamente cada uno de los aportes de estos autores que mi compañera acaba de exponer. Entonces empiezo con algunos datos históricos. Históricamente la educación ha evolucionado junto con la sociedad, pasando de una enseñanza tradicional y limitada a modelos más inclusivos y participativos. Cada época ha transformado la manera de enseñar según las necesidades culturales, políticas, sociales de toda la humanidad. Por ejemplo, ha pasado desde el año 3000 a.C., donde surgen las primeras escuelas. En el siglo V, Grecia, los filósofos Sócrates, Platón aportan ideas educativas. Johannes Gutenberg crea la imprenta, que hace que se facilite la difusión de la educación. En el siglo XVII, Juan Amos impulsa la pedagogía moderna. En el siglo XIX se fortalece la educación pública y obligatoria. Y en el siglo XX y XXI, la educación incorpora la tecnología y la inclusión. Empecemos con algunos retos, experiencias y reflexiones personales. La historia de la educación nos demuestra que las metodologías cambian constantemente con el tiempo, adaptados a diferentes épocas. Por eso en la educación, los educadores debemos tener una formación permanente, constante, construir estrategias que nos permitan adaptarnos al tiempo histórico que vivimos, pero siempre evolucionando positivamente, donde favorezcamos la inclusión, el aprendizaje significativo, la reflexión desde la experiencia humana. Los docentes, a la luz de esta herencia teórica, somos unos seres transformadores de la historia. De hecho, tengo una experiencia personal en el aula y considero que si yo hago la diferencia en mi quehacer pedagógico, siendo una docente crítica, reflexiva y no una llenadora de conocimientos, puedo transformar la historia de cada estudiante y de ahí influir en cada una de las familias y en la sociedad. Es por eso que hoy educar es un reto para nosotros, porque tenemos que comprender la diversidad, trabajar con la inclusión y los problemas actuales que son mayores, sobre todo el manejo de emociones de los estudiantes, que traen de sus casas muchos problemas sociales y familiares, como la drogadicción, el alcoholismo, familias disfuncionales, el exceso de redes sociales. Y de ahí nuestro papel va más allá de dar conocimientos, más allá de llenar contenidos. Tenemos que ser personas orientadoras, críticas, reflexivas e innovadoras, asumiendo un papel que transforme esa realidad actual para construir una historia en donde la educación sea la que propicie el verdadero cambio que se necesita en esta sociedad. Por eso es importante respaldar o resaltar que los estudiantes no solo van a la escuela a recibir conocimientos, necesitan ser escuchados, motivados, valorados, con sus fortalezas y con sus dificultades. Por eso tenemos que desarrollar en las escuelas habilidades blandas, habilidades socioemocionales. En la actualidad vemos otra cara a nivel de exigencia del currículo y de la calidad educativa, donde los estudiantes parecen convertirse en una estadística de rendimiento.
El docente es un gestor administrativo de ese conocimiento. Es aquí donde el saber pedagógico se convierte en una herramienta de comprensión, de acción crítica y reflexiva a esas exigencias gubernamentales. El aula debe convertirse en un territorio vivo, de memoria activa en la historia, donde los estudiantes desarrollen valores, sobre todo el autoestima, que busca un horizonte, y el maestro sea ese gestor de la vida, de la historia de cada estudiante. El reto de nosotros es demasiado grande. Significativo. Somos llamados a construir vidas, a ser agentes de cambio en esta sociedad que está avanzando con una velocidad impresionante, demasiado rápida. El reto es, por tanto, historizar la práctica docente para flexibilizarla y adaptarla éticamente a las realidades singulares de cada estudiante. Bueno, quiero hacer un cierre reflexivo. Hacer esta reflexión sobre los desarrollos históricos de la educación y de la pedagogía nos permite comprender que la escuela está en constante construcción y transformación social. Los aportes de estos autores y los enfoques contemporáneos como Génesis evidencian la importancia de reconocer la historia de la educación para interpretar las dinámicas actuales del proceso de enseñanza-aprendizaje y así fortalecer el quehacer pedagógico. Reconociendo que los docentes cumplimos una función esencial de la importancia de la formación integral de los estudiantes, su preparación para la vida, y de ahí que la educación actual requiere maestros críticos, flexibles, comprometidos con la construcción de espacios inclusivos, humanos y transformadores. Estas obras de Zuluaga Yoshinbat nos permiten ver la enseñanza, que es un campo en constante disputa simbólica y material. Nuestra labor pedagógica deja de concebirse de manera mecánica e intemporal para entenderse en su justa dimensión como un compromiso social, histórico, profundamente humano, con el potencial latente de transformar realidades en cada espacio y enseñanza. Compañeros, tenemos un gran reto, porque estamos trabajando con seres humanos que somos la esencia de la creación, donde tenemos la misión hoy de ser mayores que una máquina, humanos que valoren la esencia de la vida, como seres transformadores, no seguidores, que actúan en automático, seres humanos que trabajemos en unidad, con respeto, empatía, solidaridad, para transformar este mundo con dignidad y con un sentido verdaderamente humano. Gran aprendizaje para nosotros. Muchas gracias y que Dios los bendiga.